Y continuamos con el programa y lo prometido, ¿no? Vamos a hablar de elecciones, pero no vamos a hablar de los candidatos, como suele ocurrir programa a programa, sino de aquello que no están hablando los candidatos, precisamente de propuestas, de ideas, de políticas de Estado, de hacia dónde tiene que ir la Argentina para salir de la circunstancia en la que se encuentra. Y particularmente nos proponemos hablar del mercado laboral y por eso trajimos a un especialista, un amigo de la casa que tenemos gusto de saludar. Me refiero al economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana, Juan Luis Bull. Juan, gracias por venir. No, gracias a vos, Walter. Sé que es tu expertise y que conocés bien de la materia y me gustaría que empecemos a debatir un poco qué necesita la Argentina hacia adelante para poder mejorar sus condiciones en el mercado laboral, para poder recuperar el empleo que, según lo que vimos en los últimos datos, está decayendo en un país en el cual no nos sobra nada, al contrario, nos falta de todo, ¿no? Necesita primero que, en fin, que la gente se ponga de acuerdo. Digo la gente porque ya no sé si son los políticos o somos nosotros que inducimos a los políticos a no hacer nada. Creo que hay que ponerse de acuerdo en que tenés una economía que debe primero comenzar a funcionar, la macro tiene que estabilizarse, que el empleo no se logra con buenas intenciones solamente, o sea, todo el mundo, yo escucho mucho los políticos, vos hablabas de lo que hay que hacer, lo que los políticos... Bueno, acá vamos a hablar de cosas que los políticos no hablan, porque lo que hablan es básicamente decir que tiene que haber más empleo, pero eso es fantástico. En esa parte estamos todos de acuerdo. En realidad deberíamos estar de acuerdo que debería haber empleo de calidad, para decirlo en otros términos, porque el nivel de empleo en realidad no cae mucho. Cuando se cae el empleo en una recesión, se cae el empleo formal, pero crece el informal. O sea que el empleo total no se mueve mucho. Es decir, la gente finalmente trata de conseguir alguna changa, alguna actividad. En las recesiones la informalidad crece, pero la informalidad no es solamente laboral, es la económica. Simplemente hay empresas que se van al negro. Y cuando se van al negro, contratan también en negro. O sea, el negro es así. En realidad nosotros tenemos una economía con mucho negro porque tenemos mucha volatilidad también. Yo te lo diría como hipótesis a testear de la Argentina. Vos has tenido una enorme volatilidad macroeconómica en los últimos 50 años, en fin. Y por eso también tenés una enorme economía en negro, es decir, cuando se dice vamos a cobrar más impuestos a los que no pagan, vamos a tener a la población informal formalizada, etc. Bueno, todo eso no se logra si vos no tenés una economía más o menos estable. Sí. Okay. Ahora, el mercado de trabajo funciona a los golpes. Lo que hemos visto en el último año y medio es en un contexto de recesión, que el empleo total no cayó mucho. Sí cayó el empleo formal porque obviamente se contrata menos gente, es típico, en una recesión las empresas no contratan. Tampoco hay despidos masivos, es decir, eso es muy importante entenderlo porque los sindicalistas lo primero que te plantean, los sindicalistas, los partidos políticos, cuando hay una recesión es prohibir los despidos. Bueno, nonsense, eso está mal, porque en realidad en una recesión lo que pasa es que se caen las contrataciones. No es que aumentan fuertemente los despidos. Si vos los mirás en los datos hay que mirar las estadísticas. O sea, para hablar es bueno, claro. Sería bueno que la gente mirara los números, ¿no es cierto? Cual. Y los números te dicen que en una recesión vos dejás de contratar gente. No es que despedís masivamente. Y normalmente eso pasa porque a las empresas les cuesta despedir. No solamente les cuesta plata, sino que después les cuesta recontratar. Hay que formar a la gente. Yo no sé si el tipo que perdí lo voy a poder recontratar, etc. Entonces no es tan fácil. ¿Cuáles son los problemas del mercado de trabajo? Son muchos, no te quiero aburrir, pero bueno, hay que revisar mecanismos de contratación, mecanismos de contratación temporaria y permanente, facilitar todos esos mecanismos por las nuevas formas de trabajo que hay, todo lo que es el trabajo, la economía de plataformas, que se llama. Es decir, no lo vamos a aburrir a la gente, pero digamos, el mundo cambia. Si vos no cambiás las reglas del mercado de trabajo, lo que vas a tener es, yo te diría en la Argentina, más informalidad. Más allá de que tengas a los presidenciables diciendo que hay que tener trabajo de calidad. Disculpame, no lo vas a tener si vos no cambiás las reglas. Claro. Y esto lo digo para los presidenciables y para los sindicatistas
Y para las autoridades, que miran todo esto, parece que lo miraran de costado. ¿Por qué te lo digo? Porque ayer salieron datos, en estos días salieron datos sobre empleo, Sí. y todos los datos de empleo te marcan que, por ejemplo, el empleo público volvió a crecer. Y el empleo público es lo que menos necesitas. Es decir, vos tenés exceso de empleados públicos. Si vos vas a contratar gente en el sector público para darles un subsidio de desempleo, es mucho mejor darle el subsidio de desempleo, todo lo alto que quieras. Sí. Querés darle 30.000 pesos, 40.000 pesos. Un empleo público te cuesta mucha más plata. Y además tiene una característica, es un empleo de por vida. Es un empleo de por vida. Jean Tirole, que es un gran economista francés, dice, el problema de la burocracia en Francia, del empleo, no es el empleo, la contratación. El problema es que si usted contrata a una persona de por vida. Bueno, el problema que tenemos acá es que estamos contratando gente de por vida en el empleo y estamos sacándolos del mercado laboral que es eficiente. Tal cual. Es cuando se utiliza el empleo para hacer política y no la política para generar empleo. Ah, claro, ¿no? sí, claro. Lo que Al pasa revés entre de cada elección, ¿no? Al revés de las cosas. Y tenés muchas cosas que hacer. Por supuesto, tenés que mejorar formas de contratación, como decíamos, tenés que revisar la posibilidad de que pueda haber todas estas cosas de flexibilidad laboral, me he referido a bolsas de horas, bolsas de trabajo, etc. Mirar un poco lo que hacen los vecinos, ¿no? Es decir, vos no estás solo. A ver, no estamos solos en este mundo. Al lado nuestro hay un país que se llama Chile, arriba hay otro país grandote que se llama Brasil, que han hecho cosas recientemente. Al otro lado tenemos a Colombia, pero me refiero a los que son más formales. Sí. Pues si me voy a fijar a Bolivia o Paraguay, bueno, no tienen problemas porque la informalidad ahí les resuelve los problemas. Claro. No, yo te estoy hablando de los países formales. Y eso para compararnos con los países de América Latina. Si vos te comparás con el resto del mundo, tenés problemas muy serios. Tenés que avanzar en reformas que no están planteadas en este momento, sino que lo que se está planteando son cosas menores. Y yo diría, se está planteando lo más difícil en última instancia, cosas tales, difíciles en términos de lo que podés hacer, que es bajar los impuestos al trabajo. Me parece fantástico, habría que bajarlos. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? No tenemos plata. Exacto. No tenemos plata. Entonces, si vos seguís bajando los impuestos, hay un momento en que te quedás otra vez desfinanciado. Sí, otro de los puntos que se plantea, y lo mencionaste en el comienzo de la charla, el de las famosas economías de plataformas, es cómo adaptamos al trabajador o aquel que hoy está fuera del mercado laboral a los requerimientos y la demanda que hay hoy dentro del mercado laboral, ¿no? Los tiempos han cambiado y se ha generado otra demanda de empleo calificada, a la cual hoy muchas empresas no pueden obtener, ¿no? el personal necesario. Sí, y tenés que flexibilizar las posibilidades que la gente pueda entrar allí y moverse de una actividad a otra. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Cuando vos estás mirando el mercado de trabajo, empezamos a hablar del mercado de trabajo, yo te diría, enseguida deberíamos pasar al mercado de pensiones. Digo mercado, es al sistema de pensiones. Sí. ¿Por qué? Porque vos no podés tener un mercado laboral donde si vos te movés de aquí a otra actividad o a otro país, no podés transferir tus fondos acumulados, que en realidad acá no son fondos acumulados, acá son una promesa del Estado, claro, que vamos a ver si te lo dan. Tal cual. Es decir, vos necesitas tener sistemas de pensiones también que sean consistentes con el mercado de trabajo que tenés. Si tenés un mercado de trabajo donde hoy lo que vamos a tener no son los viejos como nosotros que estamos en relación de dependencia, sí, mucho tiempo, sino gente que está trabajando para otro país, digamos, como autónomo. Vos tenés que darle flexibilidad para que esa gente pueda competir en el mundo y no sentirse un paria en la Argentina. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que revisar mercado de trabajo, sistema de pensiones, régimen tributario, etcétera, para hacer una cosa que sea, digamos, accesible a la gente, que la gente pueda entrar, participar. Y luego el sistema educativo, vos planteaste de alguna forma, es decir, no tengo gente con calificaciones, a veces la tengo, pero está por ahí empleada en el Estado haciendo nada. Claro. ¿Okay? Te puedo decir muchísimos casos de gente de altísima calidad que está en el Estado, no haciendo nada, pero bueno, antes de una alternativa que es de menor salario, etcétera, se quedan allí. O tener programas educativos que sean más o menos de buena calidad. Argentina tiene un problema enorme en la calidad educativa, eso es claro. Los exámenes internacionales lo muestran.
Pero, bueno, uno siempre piensa que a lo mejor algún día volveremos a recuperar. Bueno, mientras tanto, el mercado laboral necesita a esa gente con mejor formación, ¿no? ¿Y por qué crees que no se da esta charla franca para tratar de mejorar la situación, tanto desde lo educativo como desde lo laboral? En lo educativo siempre he encontrado mucha resistencia en los ministros de educación, de todos lados, cuando vos le decís, yo quiero que vos me transparentes la información de los colegios que vos tenés. Es decir, yo le digo, bueno, vamos a mejorar. Mire, doctor, vamos a tratar de mejorar la educación. Bueno, ok, deme todos los datos que usted tiene, vamos a tratar de comparar entre colegios, entre escuelas y vamos a publicarlos. Ah, no, esa parte no puedo. Esa parte no puede. O sea, hay un problema de cuidar las quintitas, sí, en primer lugar. Hay muy pocos que transparentan la información. Cuando vos la transparentás, generás algún marco de competencia. Y después tenés que tener un sistema de incentivos, porque el que es mejor, que tenga más. O sea, vamos a ponerlo así. Si vos tenés todo el mundo ganando lo mismo y ocultando lo que hacen, sí, bueno, nunca va a haber mejoras. En cambio, si vos difundís la calidad de lo que producís, de lo que se produce. Así como lo hacen, así como lo hacen las empresas en el mercado, digamos, nosotros, el sector privado está en la selva. Lo que no está en la selva es el sector público. Bueno, hay que poner a los ineficientes, mandarlos a la selva también, a que vayan a hacer el esfuerzo. Entonces, en educación hay mucho que hacer. Acá hay que trabajar mucho. Los sindicatos tienen que también formar parte de esto, tienen que entenderlo. Si no lo entienden, es un problema que están transfiriendo a la sociedad por mucho tiempo y están beneficiándose, digamos, de esa situación particular que les dio la historia, y sin hacer cambios. Es una educación, pero en el mercado de trabajo también necesitas que las autoridades sean, digamos, audaces. Audaces porque vos podés hacer muchas cosas sin pasarla por leyes. Tenés que simplemente tener la buena voluntad, la fuerza, tener la fuerza, el respaldo del presidente, en eso lo necesitas, sin duda, e ir adelante. Y si te fue mal en una reforma, tendrás que irte. Bueno, por supuesto, digamos, si vos querés atornillarte a tu cargo y no hacer nada, y ahí por ahí durás 3 o 4 años, pero ¿sabés qué pasa? No hiciste nada. Claro. No hiciste nada finalmente. Ahí hay mucho que hacer, mucho que se puede hacer, y hay poca fuerza, pocas ganas de hacerlo. Sí, y uno observa a la hora de encarar reformas profundas, como fue el caso del debate por la reforma previsional de fin de año pasado, que finalmente, con toda la conflictividad que rodeó ese debate, no se termina avanzando con una reforma precisamente profunda en un área que está necesitando, ¿no?, de esas modificaciones. Y me lo planteo esto en función de, precisamente, la reforma laboral pendiente y la reforma del sistema impositivo pendiente también, ¿no? Sí, está claro. Y ahí estás en un punto muy importante. No te olvides, no olvidemos, cosa que vos lo conoces de memoria, que buena parte del ajuste que hemos hecho hasta aquí es un ajuste que se ha dado en buena medida porque tuvimos una buena tasa de inflación. O sea, tuvimos una tasa de inflación tan alta que comió todos los ingresos, los gastos en términos reales. La pregunta es, si vamos a ser disciplinados en los próximos años y la tasa de inflación, en lugar de ser el 40, 50 o 60%, lo que sea, pasa al 5%, la flauta, ahí sí tenemos un problema, porque cuando la tasa de inflación cae, vos todo eso que te comiste en términos reales volvés a ponerlo sobre la mesa. Es decir, eso pasa con las pensiones, eso pasa inclusive con los salarios, etc. Entonces, todo el ajuste del gasto público que hiciste en buena medida se te va de las manos, justamente porque estás cumpliendo el objetivo de bajar la inflación, porque la inflación te ayudó en su momento a corregir esos desequilibrios. Pero esos son correcciones transitorias. Vos tenés que hacer las correcciones profundas, y las profundas requieren un ajuste no solamente de la P, sino del Q, es decir, no solamente de precios, sino de cantidades. Sí. Esa reforma de cantidades, digamos, está pendiente, y se requiere tenerlo muy claro, decirlo de frente a la gente y decir, digamos que todos van a tener que compartir un esfuerzo, y que lo que viene para adelante en cualquier escenario, si viene el apocalipsis, que es uno de los escenarios posibles, bueno, nos va a ir mal.
Ahora, si viene un régimen promercado, digamos, que quiere hacer las reformas, no es que eso significa que vamos a vivir en Disneylandia rápidamente. Lo que va a ocurrir es que va a haber que hacer un esfuerzo para corregir los errores que permanentemente hemos tenido, ¿no? Ahora, casi es como un recurso remanido de cada uno de los presidentes que va pasando por la Casa Rosada, esta invocación a un diálogo social, a un pacto al estilo de la Moncloa, esto de sentarnos todos en la mesa y discutir las reformas estructurales que necesita nuestro país, que finalmente nunca termina de concretarse, ¿no? De hecho, hasta el propio presidente Macri en los últimos días había pronunciado esta idea nueva de esta nueva convocatoria a un diálogo social, que con el correr de la campaña, la designación de los candidatos y el nombramiento de las fórmulas, pasó ya rápidamente al olvido. Pero hacia adelante vamos a tener un país en el que está en las mismas condiciones, por lo menos en las que está hoy, Sí. y con un Congreso dividido como lo que tenemos hoy, ¿no? Sí. ¿Se puede pensar en un futuro promisorio sin ese acuerdo entre todas las partes? Bueno, yo creo que, digamos, lo que tienen que entender, el que lo entienda y el que lo proponga, tiene que entender que hay mucho que ganar de tener un escenario, digamos, donde todos ponen un poquito, un granito de esfuerzo. Es decir, cuando uno piensa en lo que, en los grandes acuerdos internacionales que hubo, me refiero, si pienso en Alemania, estaba Adenauer, Sí. y los esfuerzos que hizo De Gaulle y digamos, España, etcétera. Vos ahí tenés, sin duda, tenés situaciones dramáticas, críticas. Nosotros no tenemos esa situación dramática, crítica. Lo que tenemos es una situación dramática porque hace 50 años que estamos igual, o 70 años que estamos en la lona. Es decir, que es más llevadero que caerse de golpe. Claro. Ahora, necesitas el líder que entienda que hay mucho que ganar de ofrecer una salida. La salida, en el caso de los alemanes, para dar el ejemplo, es decidieron la economía social de mercado. ¿Qué es la economía social de mercado? Bueno, una economía donde todo el mundo es una economía muy abierta, muy competitiva, pero que garantiza ciertos mínimos, es decir, en términos que tiene un sistema de pensiones que le va a dar un mínimo a todo el mundo, un sistema social que va a cubrir cosas, pero es una economía altamente competitiva, no funciona si no es competitiva. Digamos, lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en España. En el fondo, los acuerdos en España son para limitar ciertos privilegios, limitarlos, cortarlos y avanzar de a poco en reformas. Y han avanzado mucho en reformas. A mí casi me da vergüenza decir que los españoles están avanzando más que nosotros en materia laboral, teniendo en cuenta la mala historia que ha tenido España. Claro. O sea, con la historia de España, que ha tenido desempleo de 25% hasta hace poco, que estos señores estén avanzando, haciendo una cantidad de reformas y que cuando te vienen a ver a vos hoy, vos decís, pero caramba, tengo que aprender de ustedes, y los tipos vienen de una situación muy mala, muy mala. Entonces, lo que se requiere, me parece a mí, es líderes políticos, más de uno, sin duda, me refiero en el partido gobernante y algunos en la oposición, que entiendan que hay algo que ganar de un pacto en el que la economía, la Argentina empiece a estabilizarse, a crecer, porque allí todos vamos a poder estar mejor y bueno, habrá turnos para cada uno. Pero... Sí, sí. Y mencionabas el caso de España, que se mueve dentro del mayor mercado comercial que hay en el mundo hoy, que es la Unión Europea, y nosotros que formamos parte del mercado común del sur, que no ha completado toda su etapa de formación como estaba prevista originalmente y que ahora quiere avanzar hacia un acuerdo comercial precisamente con la Unión Europea, ¿no? ¿Estamos preparados para aprovechar ese tipo de acuerdos? Bueno, ahí tenés una buena pregunta, porque el embajador en China, Diego Velar, decía, bueno, ya los acuerdos comerciales los hicimos, ahora el problema que tenemos es que no tenemos oferta. Exacto. Digamos, y lo que me estás diciendo vos se parece un poco a todo esto. Es decir, supongamos que hacemos un acuerdo con la Unión Europea, estamos con las condiciones de poner la carne sobre el asador, digamos, y esto dicho para todos los sectores. Sí. Y la respuesta es, no estoy seguro. Ahora, eso no implica que no tengamos que avanzar en los acuerdos. Claro. Tenemos que avanzar y eso nos debería obligar, hipotéticamente,
obligar a hacer las reformas para poder, en fin, para poder tener la oferta y ser competitivos. Esperemos que en algún momento nuestros políticos se pongan los pantalones largos y realmente avancen en estas reformas. Hay mucho para ganar, hay mucho para ganar. Ojalá tengamos asesores políticos que le digan que no solamente hay que enfrentarse con los otros, sino que de vez en cuando hay que encontrar un camino para, en fin, unirse y hacer algo en el que todos cedan un poco, pero que se pueda avanzar. Algunos puntitos de prestigio podés llegar a perder, prestigio lo llamo de prestigio político, algunos votos podés perder con algunas medidas, bueno, no importa, tenés que avanzar igual. Exacto, es que el diálogo vaya más allá de un mero discurso de campaña y que se concrete. Juan Luis, gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a ustedes por estar ahí y por también ayudarnos a pensar un poquito en lo que viene hacia adelante en nuestro país. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias.